Buenos días, Paulo. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, gracias, mi querido Paulo. Pues Paulo, parece ser que hay más noticias. Vamos a ir colocando este hilo de tweets que estuvo publicando Paulo Díez Gargari en un orden cronológico para que también usted tenga un poco de idea de esto, pero empezó, lo vimos el día de ayer, el primer tweet, si me haces favor de poner Paulo uno, donde dice Paulo Díez Gargari: Julio Scherer tomó por asalto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por conducto del impresentable Jorge Nuño, ex secretario de esa secretaría, convirtió a la Dirección General de Desarrollo Carretero en una auténtica cueva de Alí Baba, cuyos 40 se dedicaron a saquear el país en beneficio de Scherer y sus cuates, entre los que están incluidos Aliática, Alfredo del Mazo, Aliática antes OHL, Alfredo del Mazo y otros impresentables. Afortunadamente, la nueva administración de Jesús Esteva ya empezó la limpia. Buena noticia, ahora a recuperar el viaducto bicentenario en beneficio de la nación. Paulo Díez Gargari, cuéntanos qué es lo que ha sucedido. Te cuento rápidamente, Ernesto, y si me permites, digamos, haría nada más un breve paréntesis antes de esto. Había un tuit anterior que me toma 2 minutos explicar, que es el que tiene que ver con una resolución que emitió el día de ayer un juzgado federal en un juicio de amparo promovido por estos señores, por los abogados de Julio Scherer protegiendo a Leática, en aquella denuncia que presentaron en mi contra, ¿te acuerdas? Te acordarás tú y el auditorio en el Estado de México, con la que pretendían pues encarcelarme por haberle exigido a la autoridad que recuperara el viaducto bicentenario. Esto data desde el 2021 y bueno, pues como lo he dicho yo aquí en muchas ocasiones, la verdad es que estos señores no les asiste ni la razón ni el derecho, pero pues vamos para 4 años en que a mí me han tenido pues obligado a invertir tiempo, esfuerzo, dinero y generando pues preocupación, sobre todo en mi familia. La resolución de ayer es una buena resolución. Recordarás, y para hacer corta la historia con el auditorio, finalmente, después de varios amparos que yo había ganado, el asunto regresó al Estado de México, cuando un juez federal le dijo que aquella era una vía federal y no del Estado de México, y que entonces analizara si se había cometido algún delito bajo la ley federal. El juez finalmente entendió y resolvió correctamente pues que no habían elementos para vincularme a proceso. Después, Aleática, como digo, asesorada por estos abogados muy vinculados a Julio Scherer, apeló la decisión ante una sala en el Estado de México. La sala confirmó la resolución del juez de control y promovió después este amparo. En este amparo, de nuevo, pues el juez federal le vuelve a decir a estos señores que son infundados pues todos sus supuestos agravios y seguramente impugnarán esto. Les queda una última instancia y por cómo se han comportado así será. Pero bueno, es una noticia que a mí me genera, como entenderás tú y el auditorio, pues algo de alegría, en mi casa también, pero además, sobre todo, pues porque confirma lo que siempre he dicho, ¿no? Yo no he cometido ningún delito y lo único que he hecho es exigirle a la autoridad que recupere ese viaducto bicentenario en beneficio de la nación, cosa que voy a seguir haciendo, pues aunque estos señores se enojen y me sigan molestando de esta manera. Ese es el primer tema que lo comento con, te digo, con mucho gusto, porque además sé que el auditorio de Rompevientos es muy empático con este tema, cosa que yo agradezco enormemente. Y el segundo, en un asunto triste, Ernesto, pues es que vemos de nuevo a esta red de corrupción y extorsión que creó el señor Julio Scherer Ibarra cuando estuvo como consejero jurídico del Ejecutivo Federal y que pues se dedicó a ocupar ese cargo para enriquecerse a él y a personas vinculadas con él. Ahora vemos en una cosa absolutamente sorprendente, Ernesto, una estafa, una trama corrupta con sede en Sonora, que tiene que ver con las carreteras federales en el estado de Sonora, que tristemente, pues lo que vemos es que tiene los mismos personajes, los mismos actores principales y de reparto, y el mismo modus operandi que el viaducto bicentenario. Es decir, lo cuento rápidamente, Ernesto, en un esquema
previamente acordado con el gobernador Durazo y con Jorge Nuño. A su salida de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, que como dice ese tuit mío, se apoderó, tomó por asalto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aprovechando varias circunstancias desafortunadas. Lo recordarás en el 2020, primero pues la pandemia del COVID, después la renuncia del ingeniero Jiménez Espriu, lo que le permitió a este señor pedirle la renuncia al anterior titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría y colocar ahí a una persona que no solo no tenía las credenciales y la experiencia para ocupar ese puesto, sino que además, y lo digo respetuosamente porque se trata de un ser humano, era una persona que padecía un cáncer de páncreas en etapa terminal. Justamente por eso lo eligió este señor Scherer. Era una persona a la que él había conocido en la CEDUBI, en la Ciudad de México. Sabemos pues que Scherer se dedica, entre otras cosas, al tema inmobiliario. Y efectivamente se apoderó pues de esa secretaría y después aprovechó también pues la muy lamentable enfermedad del ingeniero Arganis, que realmente lo dejó en una situación pues muy disminuida, tanto física como mentalmente, y aprovechó Julio Scherer para hacer, digamos, para ponerle la firma del ingeniero Arganis, mientras el ingeniero Arganis se debatía entre la vida y la muerte luchando contra el COVID, en un documento que he yo llamado el Convenio de la Vergüenza, con el que pretendían justificar la explotación ilegal del viaducto Bicentenario sin una concesión del gobierno federal. Pues desde ahí Scherer se toma por asalto, pues como digo, la Secretaría de Infraestructura y llega ahí, pues otro personaje impresentable, este señor Jorge Nuño, que como digo, convirtió a la Dirección General de Desarrollo Carretero en una auténtica cueva de Alí Baba, desde la que se dedicó a beneficiarse él y a beneficiar a otros, incluyendo al propio Scherer. Bueno, pues ahora nos enteramos, Ernesto, y bueno, no solo nos enteramos, ya lo denuncié yo ante la Fiscalía General de la República, mi denuncia está ahí, como todas mis denuncias, creo, pues algunos podrán estar de acuerdo o no, pero no soy un tipo ni superficial, ni vano, ni descuidado. Es una denuncia muy sólida en la que prácticamente lo que estoy denunciando, Ernesto, es que en un esquema pues previamente acordado con el gobernador del Mazo, con el gobernador Durazo y con Jorge Nuño Lara, la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorizó primero una cesión ilegal de la concesión de libramiento de Nogales en favor de una empresa de muy reciente creación que no tenía ninguna experiencia en el sector, que además no pagó un solo peso al gobierno federal como contraprestación por esta cesión. Pero además, habiendo un impedimento legal muy claro, Ernesto, la ley dice, el artículo 13 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que la Secretaría puede autorizar la cesión de una concesión, no de los derechos, sino de los derechos y obligaciones, es decir, la concesión completa siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Una de ellas, Ernesto, es que el concesionario esté en cumplimiento de todas sus obligaciones, así dice la ley, de todas sus obligaciones. En realidad, en este caso, pues la concesionaria no estaba en cumplimiento de todas y casi de ninguna de sus obligaciones bajo el título de concesión, por lo que la Secretaría no podía haber autorizado esa sesión, pero eso lo conocía Jorge Nuño, Ernesto, no es que hubiera sido una cosa ahí de sorpresa. En el 2022, la propia Secretaría mandó a hacer un dictamen técnico de la evaluación del estado físico de la autopista, en el que se concluyó que, bueno, pues que el estado, pues qué es lo que es, que el estado físico de la autopista era deplorable, era deficiente, por debajo de los 200 puntos, digamos que en la calificación de la Secretaría se considera deficiente, con condiciones de operación muy malas que ponían en riesgo a los usuarios, pero aún así autorizó la sesión. ¿Qué es lo que procedía, Ernesto? Efectivamente, no podía continuarse con esa concesión como estaba, pero lo correcto es que la Secretaría hubiera revocado esa concesión y en ese momento podría haber hecho cualquier cosa que le permitiera la ley, incluso, Ernesto, otorgar una nueva concesión de manera directa, sin licitación, al gobierno del estado de Sonora. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque de haberlo hecho, lo mismo que pasó en el viaducto Bicentenario, pues no habría beneficiado a Julio Scherer y a sus socios, amigos y compadres. ¿Por qué? Porque la ley de caminos dice
que la Secretaría puede otorgar concesiones de manera directa a un estado, pero que si éste quiere contratar con un tercero la operación, la construcción y operación de la autopista, entonces lo tiene que hacer a través de un procedimiento de concurso de los previstos en la propia ley de caminos. Y por supuesto, pues de haber hecho eso, pues esta empresa que se llama Nogamex no habría podido ser la titular de esa concesión, porque como digo, no tenía experiencia, no tenía capacidad de nada más que pues las buenas relaciones. Y mira, el tema es tan grotesco, Ernesto, que cuando el gobernador Durazo anuncia su programa carretero, un día después de que anuncia su programa carretero, estos señores están constituyendo una empresa que se llama Operadora de Caminos Carreteros Nogamex. Tienen el arrojo y el atrevimiento de ponerle Nogamex a la denominación de la sociedad porque pues ya sabían que les iban a dar libramiento de Nogales y establecen el domicilio de la sociedad en Nogales, Sonora. Era un pacto, pues, previamente acordado, era algo que ya estaba allí, y tanto el gobernador Durazo como Jorge Nuño, pues, se dedicaron a encubrir esto, hasta que finalmente no solo autoriza la Secretaría la cesión de la concesión, sino que unos meses más tarde, en una ilegalidad nueva, amplían el plazo de esa concesión 30 años más. En otra cosa absolutamente ilegal, Ernesto, porque el artículo 6 de la Ley de Caminos dice con toda claridad que las concesiones carreteras tendrán un plazo máximo de 30 años y que se puede ampliar hasta por un plazo equivalente, no al máximo legal, sino equivalente al originalmente otorgado. Esta concesión, la de libramiento de Nogales, que fue otorgada originalmente al gobierno del estado, no se otorgó por 30 años, se otorgó por 25. Unos años después de su otorgamiento, se amplió 5 años, de modo que, suponiendo que hubiera estado en cumplimiento de sus obligaciones la concesionaria, el plazo podría haberse aumentado hasta 20 años más. Pero este señor les dio 30, es decir, aún suponiendo que no hubiera ninguna irregularidad previa, que las existían y eran muy graves, no sé, este señor les regaló 10 años de concesión. Claramente, pues aquí hay un quebranto para el gobierno federal. Es de nuevo esta actitud del consejero Scherer, que le fue también en su paso por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernesto, que ahora tiene hasta esto que se llama el Family Office. El Family Office es como este centro donde las familias más ricas de este país y de algunos otros países, pues concentran la administración de sus inversiones. Bueno, pues Julio Scherer ya tiene hasta su propio Family Office, ubicado en una casa en Virreyes, en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que era propiedad de una empresa, propiedad de este señor Daniel Madariaga Barrilado, amigo y socio de Alfredo del Mazo. No lo digo yo, lo dijo el propio Alfredo del Mazo cuando fue cuestionado por sus inversiones en Andorra y tuvo que ir a decir que en efecto que él era socio y amigo de Daniel Madariaga. Bueno, pues esa casa, en otra cosa irregular que también está en mi denuncia, esta casa era propiedad, como digo, de esta sociedad que en el 2021, un mes después de que Julio Scherer salió de la consejería, se escinde, es decir, se separa, se forman dos sociedades y a la nueva sociedad solo se le manda la casa, en lo que parece pues un esquema claramente de pago de sobornos o de favores previamente recibidos. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil que ya la casa, estando allá de ese lado en una nueva sociedad, pues en una operación privada que no tiene por qué hacerse pública, pues se venden las acciones o se regalan las acciones de la sociedad a quien se le tenga que pagar el favor y listo, se quedó con la casa. Es un tema verdaderamente vergonzoso, Ernesto. Tiene que ver, pues, tristemente con los mismos personajes de la estafa del viaducto, aunque la empresa es distinta, aquí no anda metida aleática, pero sí sus defensores principales, Scherer, Nuño, Del Mazo y ahora pues el gobernador Durazo. Este es un tema que me parece, como yo decía en uno de los tweets, es una buena noticia que la nueva administración de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues ya se dio cuenta de qué clase de bicho era el anterior titular de esa secretaría y de cómo la Dirección General de Desarrollo Carretero fue realmente tomada, secuestrada
por los compañeros por estos que yo digo, los 40 ladrones de la cueva de Alibaba, y empezó ya a hacer una limpia. Hay muchos de estos señores que han sido ya separados del cargo, pero eso no es suficiente. Le han hecho un daño enorme al país y me parece que necesitamos seguir alzando la voz, pues, ¿no? Yo quisiera en ocasiones dedicarme ya a otras cosas, pero me parece que como ciudadano, pues no puedo dejar pasar estas cosas en las que vemos que una y otra vez estos mismos señores, estas mismas redes de corrupción y extorsión, pues se siguen apropiando del país, obteniendo beneficios indebidos a costa de todos nosotros, ¿no? Ya, gracias, Paulo Díez Gargari. Paulo, te preguntaría dos cosas para cerrar, porque ya tenemos a las siguientes invitadas ahí en sala de espera. Así que en la medida de tus posibilidades, en lo más breve que te sea posible, sería una, la parte del gobierno del secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo la estás leyendo? ¿Cómo la estás mirando? Pues ya entraron en octubre, ya son 7, 8 meses, 8 meses, poco más de 8 meses que están en el gobierno. ¿Ves ahí también algún giro, algún cambio en ese sentido? ¿En qué sentido lo estarías viendo esa parte? Y te pregunto como abogado, a ti como abogado, ¿cómo procederías tú si fueras autoridad del gobierno federal para recuperar de la manera más pronta posible el viaducto bicentenario? La primera, Ernesto, fíjate que a pesar de todo, pues sigo siendo un optimista, yo te diría moderado, pero irremediable. Y sí veo con cierto optimismo el cambio en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no solo pues por el cambio de personas ahí, sino por lo que está ocurriendo. Es decir, sí ha habido una limpia en la Dirección General de Desarrollo Carretero, ha habido una limpia porque se han dado cuenta pues de que lo que había allí era un cochinero. Y me parece, pues, que desde el punto de vista administrativo, esta acción de separar a estos señores o señoras de su cargo, pues es un paso en la dirección correcta. Pero como digo yo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que llevarlos a que rindan cuentas ante la justicia. De modo, pues, que en breves palabras, sí tengo cierto optimismo moderado de que las cosas pueden caminar y que efectivamente, ahora que ya no hay, digamos, que Alibaba y sus 40 ladrones ya no están ahí protegiéndose unos a otros, que las investigaciones, Ernesto, sobre el viaducto bicentenario y sobre el libramiento de Nogales ahora, pues puedan avanzar como debieran haber avanzado desde un principio, pero que no avanzaron porque estaban todos cubriéndose las espaldas ahí. Y segundo, el segundo tema es de una sencillez, pues que cuesta hasta trabajo explicarlo, Ernesto, porque la ley es muy clara. La ley dice que cuando alguien explote una vía general de comunicación de jurisdicción federal, como es el caso del viaducto bicentenario, cosa que está probada en resoluciones judiciales de varios jueces, incluso la del juez penal que ilegal e indebida e inmoralmente ha pretendido digamos, deslindar a Aleática y a sus servidores, a sus funcionarios y a sus socios en el gobierno del Estado de México y del anterior gobierno federal no gobierno federal, sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Jorge Nuño, pues está reconocido que es una vía general de comunicación de jurisdicción federal y allí la ley es muy clara. El gobierno debe inmediatamente tomar posesión de eso y después de eso darle oportunidad a la empresa de que diga lo que se le dé la gana. Pero la ley le ordena, Ernesto, ni siquiera es que lo faculte, pues la ley le ordena a la Secretaría de Comunicaciones que haga esto. Y por eso te decía, yo veo con cierto optimismo pues este cambio en la Secretaría, porque bueno, pues yo volveré a insistir con el nuevo titular de la Secretaría de que la dependencia a su cargo pues tiene no más que cumplir la ley, es decir, tiene que asegurar el inmueble, tomar posesión del mismo y pues darle a la empresa derecho de audiencia para que exponga lo que a su derecho convenga. Podrá exponer todo lo que quiera, pero lo único que la única manera que tiene para que no se recupere ese bien en beneficio de la nación, pues es que exhiba una concesión otorgada por el gobierno federal, cosa que no existe.
Eso es, parece pues muy sencillo, pero hasta ahora estas redes de corrupción que se infiltraron en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con el señor Jorge Nuño Lara, pues lo impidieron, Ernesto. Ya, pues Paulo Díez Gargari, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada así casi a bote pronto, pero bueno, sí nos parece importante, pues ahora sí que llevamos años siguiendo el trabajo que has estado haciendo de manera, no le decimos que nosotros hemos estado dando seguimiento al caso que claro que lo hemos hecho, pero ha sido a través del trabajo y la investigación de este abogado que también parece periodista, en fin, es un poco de todo. Ya te estaré molestando nuevamente, mi querido Paulo, también porque entiendo que estás también ahora como abogado de una empresa deportiva, algo así. Y en un tema complicado, digamos, de naturaleza distinta, donde no hay, pues, digamos, intereses públicos, Sí, sí, Ernesto, pero sí. sí un asunto interesante de Fox Sports, que es propiedad de una empresa mexicana en México, contra Fox Corporation en Estados Unidos. A ver si tienes tiempo mañana y me gustaría que pudiéramos abordar Por el tema, supuesto. Paulo. Por Te mando supuesto que sí, con mucho gusto. Te reitero que es un gusto estar aquí y además, pues no es ninguna molestia. El otro tema lo comparto con ustedes, con medios como este, Ernesto, que me abren la puerta, porque pues efectivamente no hay muchos que estén dispuestos a publicar y a difundir estas cosas, ¿no? Además, te has hecho un personaje muy querido de nuestra audiencia. Todos ahí pues, saludan, felicitan, agradecen y demás a este abogado periodista, Pablo Díez Gargari. Te Pues muchas mandamos. gracias por la invitación y el día que me invites para comentar lo otro lo hacemos con mucho gusto, Ernesto. Un saludo al auditorio. Gracias, Pablo. Hasta pronto.